Listo, nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. A ti, bienaventurado José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús humildemente, te suplicamos que vuelvas benignos los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorra nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la divina familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotras toda mancha de error y de corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo libraste al niño Jesús de inminente peligro de la vida, así ahora defiende la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y toda adversidad, y a cada uno de nosotros protégenos con perpetuo patrocinio, para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir piadosamente, morir y alcanzar en los cielos la eternidad. La eterna, ay, es que no veo, van a disculpar porque tengo la barrita. Bueno, todo esto lo ponemos en las manos del Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas padre. tardes, padre. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Bueno, esa oración salió medio atropellada. Sí, discúlpeme. Sí, hay disculpas, ¿verdad? Hay que llevar como más despacio el asunto para hacer la acentuación. A ver, hoy vamos a entrar en una parte de la carta que quisiera que tuviéramos una noción clara de que vamos a pasar ya a una realidad un poquito más de profundizar la parte teológica y espiritual de esta carta. Y por eso es importante también que más que conocimiento, como les he venido diciendo anteriormente, teológico, más conocimiento teórico, ¿verdad? Nosotros estemos conscientes de que es profundizar la parte de esa vivencia que debe tener cada uno de nosotros como cristianos de la experiencia de la Sagrada Escritura en nuestra vida. Y por eso lo que vamos a aprender, lo que vamos a ir reflexionando a partir de este momento es algo más para aplicar a cómo nosotros vivimos nuestra experiencia cristiana a partir de la Sagrada Escritura que para conocer, ¿verdad? Yo creo que es importante tenerlo presente para que también nosotros nos posicionemos de frente a lo que vamos reflexionando desde esa perspectiva, en ese sentido, ¿verdad? No lo veamos solamente como un aprendizaje teórico, que lo es, obviamente, porque es un conocimiento, pero que podemos aplicar más, sobre todo a nivel espiritual, ¿verdad? Y el fundamento teológico de lo que vamos a partir de hoy a mirar es fundamental para que nosotros al acercarnos en el estudio, en la lectura, en la oración de la Sagrada Escritura, podamos también aprovechar más ese sentido, ¿verdad? Si ustedes van a darse cuenta, y bueno, partimos del hecho de que todos leyeron los números que les correspondían, ¿verdad? Para esta sesión, si se dan cuenta, a partir de ahora podemos nosotros también tomar algunos elementos que nos van a servir después para poder hacer interpretación. Entonces ahí es donde comienza a ser diferente, ¿verdad? Porque ya podemos entonces acercarnos a la Sagrada Escritura sin ese temor que a veces tenemos de no entender algunas cosas o de no saber cómo interpretarlas, sino más bien todo lo contrario. Con esos apoyos vamos a poder entonces sentir cómo muchas cositas se nos pueden ir aclarando y se nos pueden sobre todo facilitar a la hora de interpretar la Sagrada Escritura.
Entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Con la presentación el día de hoy para que podamos, perdón, Kimberly, si me hace el favor de ponerme la presentación. ¿Lo acabo de hacer cojos, padre, o quiere la presento yo? Ok, entonces espere para buscarla, porque es que Es que yo la puse para la oración, pero si gusta yo se la pongo, no importa. si me hace el favor, es que como la puse Ok. para la oración, yo pensé que me la iba a dejar. Bueno, ya la vuelvo a poner. Ok. Dame un momentito. Está mal enamorado hoy. Qué tira. ¿Qué es que no está Juan Pablo? No lo oyó, padre. No, mejor. Mejor No, para es no, que para no embarcarla. aquí está ya listo. Ok, gracias. Bueno, recordamos entonces, ¿verdad? Que la lectura que nos correspondía de la página 15 a la 22, los números del 22 al 36. Esos son los que nos tocan. Esta es una de las partes importantes de la carta que yo quisiera que todos pudiéramos aprovechar de una manera clara, ¿verdad? Porque eso es importante que lo vayamos manejando. Y hoy nos explica eso la Sagrada Escritura a través de la carta, que es precisamente en cómo nosotros asumimos la Sagrada Escritura como un apoyo, una ayuda en la cual vamos nosotros a tener una facilidad mejor de relacionarnos con Dios, de tener, como les he venido insistiendo mucho en las homilías de esta Pascua, ¿verdad? Esa relación íntima y cercana con Dios. Entonces, por eso el título, ¿verdad? Que comienza precisamente esta parte, es la respuesta del hombre al Dios que habla. Dios que se comunica, Dios que se transmite a través de su palabra y cómo nosotros podemos responderle desde esta perspectiva. Llamados a entrar, el primer punto, ¿verdad? Ahí les puse los números como para que sea más fácil de que los vayan siguiendo y vayan ubicándose dentro del texto. Llamados a entrar en la alianza con Dios. El número 22 nos dice, ¿verdad? Que al subrayar la pluriformidad de la palabra, hemos podido contemplar que Dios habla y viene al encuentro del hombre de muy diversos modos, dándose a conocer en el diálogo. Uno de los aspectos fundamentales que nosotros debemos de tener presente siempre es que Dios le habla a todo ser humano, a toda persona, indistintamente de que haya escogido un pueblo al cual quería manifestarse de manera puntual para que éste pudiera extender su mensaje a todo el mundo. La forma de hablar de Dios siempre ha sido hablar a toda persona, de toda cultura, de toda raza, de toda lengua, para que todo ser humano pueda entender su mensaje. Esto es muy importante, aunque parezca algo sencillo, es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos da a nosotros dos aspectos a tener en cuenta. Primero, por eso es que la palabra se vuelve actual en todos los tiempos y en todas las culturas, porque no está encerrada para una realidad concreta, ni una cultura concreta, ni una raza concreta, ni un idioma concreto. Lo que el Señor transmite de su palabra, lo transmite para todo tipo de ser humano, todo tipo de persona, y por eso se vuelve actual, porque entonces, indistintamente cuánto tiempo pase, siempre va a estar iluminando realidades muy concretas del ser humano, de todos los tiempos, ¿verdad? Entonces ahí podemos encontrar el mensaje. Y lo segundo, que también es importante, les decía ahora, ¿verdad? Dios escogió un pueblo, pero ese pueblo fue escogido por Dios no para que fuera el único, ¿verdad?, que pudiera escuchar su palabra, sino para que ese pueblo se convirtiera en el transmisor de esa palabra. Entonces le dio las herramientas para que esa palabra fuera también una palabra que sirviera como instrumento de esa labor, de esa misión que Dios le encomienda a su pueblo. El misterio de la alianza expresa esta relación entre Dios, que llama con su palabra, y el hombre que responde, siendo claramente consciente de que no se trata de un encuentro entre dos que están al mismo nivel. Lo que llamamos antigua y nueva alianza no es un acuerdo entre dos partes iguales, sino puro don de Dios. Aquí entonces el elemento importante, ¿verdad? Reconocer siempre la grandeza, la supremacía de Dios por encima del ser humano.
por encima de las personas, ¿verdad? Es Dios el que está hablando. Si bien Él habla de una manera cercana, Él habla de una manera familiar con nosotros a través de su palabra, nosotros no tenemos que perder de vista que el que nos habla es el creador de todo, es el dador de todo don, es Dios. Y por eso entonces, a partir de aquí entra un aspecto importante de lo que les decía anteriormente, de cómo acercarnos a esta relación íntima con la Sagrada Escritura de una manera espiritual. Y es entendiendo también, ¿verdad?, la grandeza y el poder de quien nos habla, para que nosotros también nos presentemos ante Él con la humildad y la sencillez de recibir el mensaje, ¿verdad? Por eso el texto lo dice de esa manera, no es una cuestión entre iguales, ¿verdad? Está Dios siempre por encima de todo y nosotros, la criatura, el ser humano, el dador, ¿verdad? A quien Él le ha dado todo don y toda gracia. Cada hombre se presenta como el destinatario de la palabra, interpelado y llamado a entrar en este diálogo de amor mediante su respuesta libre. Dios escribe, ¿verdad? Y transmite su palabra para que el pueblo de Dios pueda hacer frente a esa realidad de la palabra. Pero cada uno de nosotros de manera particular e individual tiene que hacer su propia introspección de lo que Dios quiere decirle. ¿Qué significa esto? Es muy importante entender. El mensaje es dado al pueblo para que el pueblo lo acoja, pero en el pueblo existe el individuo, la persona, ¿verdad? Entonces es muy importante entender que yo como parte del pueblo de Dios estoy llamado también a tener ese contacto cercano e íntimo con Dios de una manera personal. Esto no lo debemos dejar de lado, ¿verdad? Porque entonces, si bien dentro del contexto del pueblo, hablemoslo así, en la Eucaristía, por ejemplo, toda la asamblea escucha la misma palabra, ¿verdad? Cada ser humano, cada persona, cada cristiano que está en la asamblea, también tiene que hacer su propia reflexión hacia sí mismo de lo que está escuchando. Entonces, no es una cuestión de masas, ¿verdad? Sino que es algo individual a lo que Dios está apuntando con su palabra en nosotros. El hombre ha sido creado en la palabra y vive en ella. No se entiende a sí mismo si no se abre a este diálogo. Entonces, también ahí, lo que acabo de decirles, ¿verdad? Esa interiorización que tiene que hacer cada uno de nosotros de la palabra en sí, buscando dentro de su propia realidad, pero también de acuerdo a la circunstancia que cada uno de nosotros vive, así también la palabra tendrá o no un impacto diferente. Y ahí es donde cada uno, lo que siempre les digo también en las homilías, cuando se confronta con la palabra de Dios, ¿verdad? Tendrá entonces una voz y un llamado especial diferente para cada uno de nosotros, ¿verdad? De acuerdo a la circunstancia que cada uno está viviendo en este momento. Dios escucha al hombre y responde a sus interrogantes. Entonces, en el número 23 nos dice, la palabra de Dios en efecto no se contrapone al hombre ni acalla sus deseos auténticos, sino que más bien los ilumina, purificándolos y perfeccionándolos. Aquí concretamente, lo que quiero que entendamos, ¿verdad?, de este pasaje es precisamente, Dios viene a guiar por medio de su palabra nuestra vida. No nos impone nada, ni nos obliga a nada. Simple y llanamente nos guía para que en el anhelo que cada uno de nosotros tenga y la esperanza o el objetivo o el proyecto que cada uno de nosotros busque, tengamos esa orientación para buscar siempre lo mejor. Por eso habla primero, ilumina, dice, purifica y perfecciona. Aquella persona que se abre a la Sagrada Escritura debe ver en la Sagrada Escritura una guía que le ayude a ser, como siempre les digo también, mejor persona, mejor ser humano, mejor cristiano. Pero Dios no viene a imponernos nada. Dios no nos viene a dar una ley para decirnos esto es así y si no lo hace así se condena. No, Dios nos dice en el amor y en la misericordia, este es el camino correcto para poder llegar a la salvación. Y cada uno de nosotros tiene que acogerlo. No porque lo manda Dios, sino porque en el amor de Dios recibimos la orientación del Señor para que nosotros podamos tener esa vida plena que buscamos. Jesús se presenta precisamente como aquel que ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Debemos hacer cualquier esfuerzo para mostrar la palabra de Dios como una apertura a los propios problemas, una respuesta a nuestras interrogantes, un ensanchamiento de los propios valores y a la vez como una satisfacción de las propias aspiraciones. Vean qué bonito este pasaje, ¿verdad?
Debemos hacer cualquier esfuerzo para mostrar la palabra de Dios como una apertura a los propios problemas. Ahí está, confrontarse con la realidad que vivimos cada uno de nosotros. Una respuesta a nuestras interrogantes, buscar en la guía que Dios nos da a través de su palabra esas cositas que necesitamos para responder a la realidad que estamos viviendo. Un ensanchamiento, o sea, amplía totalmente, ¿verdad?, de los propios valores. Aquello que ya está en nosotros, la bondad, el amor, ¿verdad?, que está en nosotros de parte de Dios porque hemos sido creados a imagen y semejanza, que se hace más pleno, más grande a través de la palabra que nos va haciendo avanzar. Y en esto también es importante, decía en una formación un día de estos, lo necesario que es entender que para que nosotros podamos ir de verdad avanzando en nuestra fe, necesitamos ir creciendo también en el conocimiento y en la comprensión de Dios, que nos va llamando a ser cada día más plenos. Entonces no podemos quedarnos, y ese es el error que tal vez cometemos muchos en algún momento, quedarnos con la catequesis de primera comunión o cuando mucho la catequesis de la confirmación y pensar que ya con eso nos basta para el resto de nuestra vida. Al contrario, más bien tenemos que ir ampliando ese sistema, ¿verdad? Para que vaya nuestra vida también a la hora que va creciendo y se va haciendo más plena en todo lo que vamos viviendo año con año, también nosotros podamos ir buscando respuestas para poder hacerle frente a esa realidad. Y culmina diciendo, como una satisfacción de las propias aspiraciones. Lo que decíamos anteriormente, a nuestros proyectos, nuestros objetivos, nuestras aspiraciones, como lo dice textualmente el pasaje, ¿verdad? A eso responde Dios también con su palabra. La Sagrada Escritura es precisamente el libro en el que están escritas palabras de vida eterna para que no solo creamos, sino que poseamos también la vida eterna, en la que veremos, amaremos y serán colmados todos nuestros deseos. Hoy precisamente que vamos a celebrar, ¿verdad? Y mañana la fiesta de la Ascensión del Señor, tenemos que pensar mucho en la aspiración, el anhelo que tiene el cristiano de llegar algún día a poseer la vida de Dios. Y ya lo hacemos desde ahora, lo vamos a meditar, si Dios quiere, pues en la misa. Pero sí es importante que tengamos cuenta de eso, ¿verdad? No solamente debemos de creer en la vida eterna, en la resurrección, sino que debemos de anhelarla como esa plenitud a la que todo cristiano debe de aspirar. Dialogar con Dios mediante sus palabras. Número 24 nos dice, la palabra divina nos introduce a cada uno en el coloquio con el Señor. El Dios que habla nos enseña cómo podemos hablar con Él. Esta imagen que nos proponen, si bien pues nos demuestra una realidad triste, ¿verdad? De pobreza, de abandono del ser humano, en el gesto del niño, en esa mirada, nos recuerda cómo debemos de ser nosotros con Dios y para con Dios. Lamentablemente los seres humanos, conforme vamos creciendo y vamos llenándonos de todo el polvo de la vida, para decirlo de alguna manera, vamos perdiendo la inocencia, la pureza del alma. Y es algo, pienso yo, que por lo que deberíamos de luchar, de tratar de no perder totalmente esa inocencia, esa pureza, esa ternura, de alguna manera indefensión que nos causa el ser niños pequeños, indefensos, nunca debería de perderse de frente a Dios. Deberíamos ser esos niños pequeños toda la vida en nuestra fe, para que podamos de esa manera también tratarnos con Dios como Padre y que Dios nos trate a nosotros como hijos, ¿verdad? Cuando el ser humano comienza a crecer y comienza a vivir todas esas cosas que lamentablemente nos hacen aislarnos de Dios, perdemos como esa sensibilidad y esa relación tan cercana y tan íntima con el Señor. Y es algo que no debemos de perder nunca. En los Salmos encontramos toda la articulada gama de sentimientos que el hombre experimenta en su propia existencia. No se chupa. Y que son presentados con sabiduría ante Dios. Aquí se encuentran expresiones de gozo y dolor, angustia y esperanza, temor y ansiedad. Un día estos precisamente, y lo he hecho muchas veces, cuando una persona me dice, es que yo no sé orar, ¿cómo hago para orar?
Siempre, y ustedes lo saben, los que han compartido más en la parroquia conmigo, saben muy bien que siempre les recomiendo el rezo de los salmos. ¿Por qué? Porque los salmos han sido hechos como oración. Entonces, si usted quiere aprender a orar, comience a utilizar los salmos, a recitar los salmos, a profundizar los salmos, a entender los salmos, porque es la oración hecha para Dios. Entonces, el que usted agarre los salmos y ojalá pueda hacer ese ejercicio con los 150 salmos, ¿verdad? Que si lo hace a pedacito, le da para más de un año, todos los días rezándose un salmo, o un pedazo de salmo, ya tiene la oración de todo un año completa, hecha ahí para que usted la vaya asumiendo, la vaya interiorizando. Cuando usted se da cuenta, ya esa oración que le cuesta tanto de manera espontánea tratar de hacer, sale más sencilla, más fácil. ¿Por qué? Porque ya usted se ha ido habituando a cómo quiere Dios que usted le hable, ¿verdad? Si ustedes toman los salmos, si ustedes se dan cuenta, pero todos los salmos tienen una realidad de confianza, de dejarse en Dios, que le ayuda a uno muchísimo a entender el cómo uno tiene que contemplar el misterio de Dios en la vida para poder orar con Él. Y esto también para nosotros debe ser pues siempre importante, ¿verdad? No, nunca dejarlo de lado, porque a veces, tal vez eso es lo que nos friega un poquillo, porque perdemos la noción de lo que realmente es importante a la hora de orar, ¿verdad? Que como siempre les he dicho, perdón, no es salirle con la lista del mercado a Dios, sino simplemente ponerse en las manos de Él. Él sabe mejor que nadie lo que necesitamos. La palabra de Dios revela aquí que toda la existencia del hombre está bajo la llamada divina, ¿verdad? Entonces, recordar eso que también para nosotros debe ser necesario. Continuamos. La palabra de Dios y fe, el número 25 nos dice, la respuesta propia del hombre al Dios que habla es la fe. Obviamente, ¿verdad? Yo creo que todos estamos clarísimos de que una oración sin fe, pues sí, es simplemente algo, una realidad vacía. La fe es necesaria, es importante siempre. Eso es, yo creo que para todos nosotros claro. Para acoger la revelación, el hombre debe abrir la mente y el corazón a la acción del Espíritu Santo, que le hace comprender la palabra de Dios presente en las Sagradas Escrituras. Aquí ya nos meten algo que, recuerden, cuando en algún momento hacíamos el ejercicio de la lección divina en otra formación, siempre invocar primero al Espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús, y lo vamos a recordar hoy también, y el próximo domingo con Pentecostés, el Señor envía su Espíritu para que nos guíe, ¿verdad? Por eso entonces el Espíritu siempre tiene que estar en la vida del cristiano del Nuevo Testamento, el Espíritu tiene que estar siempre como lo primero en nuestra oración, la invocación de Dios a través de su Espíritu para que nos ilumine, nos guíe, nos oriente y nos vaya haciendo entender aún más ese misterio de Dios en nuestra vida. La historia de salvación en su totalidad nos muestra de modo progresivo este vínculo íntimo entre la palabra de Dios y la fe, que se cumple en el encuentro con Cristo. Con él efectivamente la fe adquiere la forma del encuentro con una persona a la que se confía la propia vida. Vean qué importante, incluso la imagen nos recuerda eso, ¿verdad? Esa unión plena, total, fuerte con Dios, ¿verdad? Que no nos abandona, no nos deja, incluso cuando estamos hundidos en un montón de situaciones que a veces nos hacen sentir indefensos. Continuemos. El pecado como falta de escucha a la palabra de Dios. Aquí quiero, esta partecita cuando estaba repasándola, quiero que la miremos un poquito porque es algo de lo que a veces nos favorece, pero en la gran mayor parte de veces nos perjudica para poder tener una oración con Dios, ¿verdad? El sentimiento de culpa, a veces el tratarnos nosotros con un peso aún mayor del que nos puede tratar Dios, ¿verdad? Eso a veces nos impide, nos forma una barrera. Por eso es importante tal vez escuchar un poquito esto. La palabra divina en efecto desvela también el pecado que habita en el corazón del hombre. Yo les he dicho siempre, cuando uno reconoce sus faltas, sus pecados,
las asume y asume las consecuencias de sus actos erróneos, ¿verdad? Es mucho más fácil buscar un cambio, una conversión. Nada ganamos, nunca con estarnos echando tierra encima, perdónenme la expresión, nada ganamos con estarnos culpando por todo lo malo que hicimos, porque ya lo hicimos, no lo vamos a arreglar porque nos culpemos. Lo que Dios quiere es que recapacitemos y recobremos de nuevo el camino, eso es lo más importante. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos la descripción del pecado como un no prestar oído a la palabra, como ruptura de la alianza y por tanto como la cerrazón frente a Dios que llama a la comunión con Él. ¿Qué nos quiere Dios? Libres, sanos. Dios nos quiere puros, nos quiere en paz, nos quiere felices. Y todo eso, ¿verdad? Lo contradice el pecado. El pecado nos hace esclavos, el pecado nos hace perder la paz, el pecado nos hace no vivir felices porque estamos constantemente llenos de culpas, ¿verdad? El pecado, lamentablemente, y es la realidad, aun cuando lo querramos justificar, nos aparta de la comunión con Dios. Y ya desde ahí comenzamos a experimentar una realidad totalmente distinta a la que precisamente busca Dios con su palabra en nuestra vida. Educar a los fieles para que reconozcan la raíz del pecado en la negativa a escuchar la palabra del Señor y a que acojan en Jesús, verbo de Dios, el perdón que nos abre a la salvación. Yo creo que todos ustedes y yo estamos clarísimos de que la mejor forma de que la conciencia no remuerda cuando uno quiere mantenerse en el pecado es alejarse, ¿verdad? Entonces ya no hago oración, ya no leo la palabra, ya no me acerco a los sacramentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es más fácil. Es más fácil no estar escuchando cuando vengo a misa que la palabra me da por la torre, ¿verdad? Cada vez que vengo, la gente le dice a uno, ¿qué pedradas, padre? No, o sea, es que ni siquiera es uno, ¿verdad? Es que la palabra misma nos está hablando, nos está diciendo, mire, mijito, usted está mal. Usted debería cambiar, usted debería mejorar, usted su vida no es la que yo quiero. Ahí es donde comenzamos a sentirnos mal, pero no porque el sacerdote en la homilía nos esté dando y tirando piedras, no, no, es que ya la palabra en sí misma, ¿verdad? Ya nos habló y ya entró en el corazón y ya entró en el alma y ya entró en la conciencia y ya el Espíritu está comenzando a hacer obra ahí. Por eso me siento incómodo porque ya Dios me está hablando y me está diciendo, usted no está como yo necesito que usted esté. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, en lugar de nosotros asumir y decir, ok, aquí es poniéndose las pilas, ¿verdad? Es más fácil huir, no escuchar más, no atender más, porque así entonces se nos hace más fácil. Continuemos. Aquí, bueno, este mes de mayo nos cae muy bien este punto para recordar esta realidad de María y sobre todo para recordar el ejemplo de ella para nosotros como cristianos. María Mater Verbi Dei, ¿verdad? Y Mater Fidei. María, madre del verbo de Dios y madre de la fe. Reciprocidad entre palabra de Dios y fe se ha cumplido plenamente en María Virgen, ¿verdad? Ella, recuerden, escucha al ángel, la anunciación, escucha la palabra de Dios que se proclama a su vida y en fe proclama, ¿verdad? El darse como sierva de Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Proclama esa fe. Entonces, es la madre del verbo de Dios, pero es la madre de la fe también para nosotros. Y lo hace precisamente porque al escuchar a Dios, ella se hace, ¿verdad?, cumplidora plenamente de esa palabra. La realidad humana creada por medio del verbo encuentra su figura perfecta precisamente en la fe obediente de María. Y aquí recálculo, si recuerdan en la primera formación, hablábamos también un poquito de eso, de la actitud de la obediencia a esa palabra. Esto es muy importante. Nada ganamos nosotros con ser conocedores y tener la capacidad de interpretar y de discernir la palabra de Dios si solamente se convierte en eso, en una palabra, ¿verdad? Suelta, que está ahí, pero que no entra realmente a cambiar y a mejorar nuestra vida.
ayudar a los fieles a descubrir de una manera más perfecta el vínculo entre María de Nazaret y la escucha creyente de la palabra divina. A eso estamos llamados. Yo creo que, bueno, en general, por lo menos yo siento que yo trato de hacerlo, pero creo que en general todos nosotros cuando hablamos de la Sagrada Escritura y de cómo esa Sagrada Escritura ha manifestado la vida de María para nosotros, siempre recalcamos muchísimo, ¿verdad? Esa realidad de la Virgen, de la que escucha, asume y hace presente a Dios. Y esto para nosotros como cristianos es un ejemplo, un modelo que no debemos de perder de vista nunca, ¿verdad? Porque como ella, así también estamos llamados nosotros a ser en el Señor. Continuamos. Todo lo que la inteligencia de la fe ha tratado con relación a María se encuentra en el centro más íntimo de la verdad cristiana. Entonces, más que ver a María como alguien que ha hecho cosas extraordinarias fuera de, es más bien ver a María como la que ha puesto en práctica todo lo que Dios le ha enseñado, todo lo que Dios ha propuesto. Entonces ella por eso se convierte en modelo de fe para nosotros, porque lo que María hizo es lo que todo cristiano debe hacer al escuchar la palabra. Acogerla, ¿verdad? Dejar que esa palabra interiorice en nosotros y ser obedientes al vivirla. Esa es la realidad de María, o sea, no es nada extraordinario que no sea hacer exactamente lo que hay que hacer. Ella es la figura de la iglesia, la escucha de la palabra de Dios, que en ella se hace carne. María es también símbolo de la apertura a Dios y a los demás. Escucha activa que interioriza, asimila y en la que la palabra se convierte en forma de vida. Acuérdense, tengan presente, ¿verdad? Que primero María escucha la palabra, la acoge en su asentimiento y hasta después la encarna, ¿verdad? Entonces, ese es el camino, el que les acabo de mencionar hace un instante, les vuelvo a decir ahorita. Escucha primero, asiente y luego encarna, ¿verdad? Entonces, es la misma realidad de la vida del cristiano. Escuchar la palabra de Dios, obedientemente asentir esa palabra y luego poner en práctica, llevarla a la vida. Eso es encarnar. Aquí se ve cómo ella se identifica con la palabra, entra en ella. En este maravilloso cántico de fe, la Virgen alaba al Señor con su misma palabra. Recuerden que el Magnífica es un pasaje bíblico, ¿verdad? María toma ese mismo pasaje bíblico, lo pone dentro de su misma realidad y lo eleva en oración a Dios. Toma lo que Dios ya ha escrito para alabanza del Señor, ¿verdad? Hágase en mí según tu palabra. Aquí está la esclava del Señor. Esa María, obediente, que escucha, que encarna, es la misma María que en la fe, ¿verdad? Sigue manifestando su relación con Dios cercana. Sigamos. Sus pensamientos están en sintonía con el pensamiento de Dios, que su querer es un querer con Dios. Al estar íntimamente penetrada por la palabra de Dios, puede convertirse en madre de la palabra encarnada. Aquí quiero que tengamos presente algo porque puede ser que en algún momento lo malentendamos, ¿verdad? Llevar a Dios en el corazón no es en ningún momento sinónimo de ser una persona rara o extraña. Vean que los que me conocen un poquito más saben que yo se los insisto mucho, ¿verdad? Cuidadito con esas actitudes a veces que quieren parecer piadosas, ¿verdad? Pero que no son encarnadas. Esto hay que tenerlo con mucho cuidado. La persona que pela los ojos en blanco y que pone cara de mártir, no necesariamente es la mejor cristiana o el mejor cristiano. ¿Ok? Esto es necesario entenderlo, porque esto es muy común y lamentablemente es una forma de esconderse de la propia realidad. La persona que realmente encuentra a Dios es una persona capaz de mirar sus propias limitaciones y querer ser cada día mejor persona, pero en la realidad concreta de su vida, en lo común y corriente del día al día que vivimos hoy. Y lo vemos en la forma en la que cada uno de nosotros se comporta, los sentimientos, la forma de tratar a los demás, la forma de hacer, de pensar. Ahí es donde se nota que realmente Dios está manifestando en nuestra vida. No pelando los ojos en blanco,
ni tampoco, ¿verdad?, poniendo cara de mártir para que la gente diga, ay, qué buena esa persona, qué santita que es. No, al contrario, ¿verdad? Y se lo dice alguien que lo sabe mejor que cualquiera, porque en la experiencia de tratar a la gente en la iglesia, uno se va dando cuenta de cómo en la santidad se va manifestando, y cuando uno encuentra esa santidad en las personas, uno se da cuenta de que son las personas más comunes y más corrientes las que son más santas, porque precisamente han interiorizado en su propia vida a Dios y no andan ahí, ¿verdad?, queriendo manifestar algo que realmente es pura apariencia, porque en el fondo no se vive ni se siente. En María la iglesia encuentra una forma especial de contacto con la palabra de Dios en la actitud de la escucha orante, como en la generosidad del compromiso, en la misión y el anuncio. Vean qué importante por ejemplo, este año, ¿verdad? Tenemos, bueno, este mes mariano, este año jubilar de San José, la Sagrada Familia, en todo lo que nosotros podamos entresacar de la Sagrada Escritura sobre ellos, una familia común y corriente, viviendo su experiencia de familia. Hoy que estamos celebrando el Día Internacional de la Familia, ¿verdad? Una familia común y corriente, una familia como las otras, pero una familia en donde Dios habita, en donde Dios está total y plenamente metido. Esa es la diferencia, ¿verdad? No hay que hacer raros, vuelvo a insistir, para poder presentar a Dios. Todo cristiano que cree, concibe en cierto sentido y engendra al verbo de Dios en sí mismo. Eso lo dice San Ambrosio. Si en cuanto a la carne solo existe una madre de Cristo, en cuanto a la fe, en cambio, Cristo es el fruto de todos. Vuelvo a repetir la frase para explicar un poquito. Si en cuanto a la carne solo existe una madre de Cristo, ¿verdad? En cuanto a la encarnación, solamente Cristo tuvo una mamá, para decirlo de esa manera. En cuanto a la fe de María, ¿verdad? Cristo es el fruto de todos. Ella es la que nos dio a Jesús. Entonces, ella es la que nos provee la fe a todos. La única madre del Salvador, pero a la vez la única que transmite la fe a todos en general, indistintamente de cuál sea nuestra mamá, por decirlo así, ¿verdad? Esa frase es profunda de San Ambrosio, pero es una frase muy bonita, ¿verdad? Cristo tuvo una sola mamá en la carne, pero Él se hace presente en todos nosotros por la madre que tuvo, ¿verdad? Que es la madre de todos en la fe. Por eso la veneramos, no porque sea Dios, ¿verdad? Sino porque es la madre de Dios. Sigamos. Entramos en un segundo momento, la hermenéutica de la Sagrada Escritura en la iglesia. Recordemos, ya lo había explicado en otro pasaje de la semana pasada, la palabra hermenéutica es la acción de interpretar la Sagrada Escritura, ¿verdad? Acuérdense de las palabritas que vamos sacando, ¿verdad? Exégesis, exégeta, que es la persona que hace estudio de la Biblia, la hermenéutica, ¿verdad?, que es el estudio propiamente del sentido bíblico. Eso es lo que vamos a ver en este momento. Continuamos. La iglesia, lugar originario de la hermenéutica de la Biblia. Esto, recuerden, quiero que me lo tengan bien presente para no entrar en confusiones ni tampoco en malos entendidos con ninguna persona. Cuando hablamos de que la iglesia es el lugar originario de la hermenéutica de la Biblia, es porque, recordemos, el depósito de la fe se le entregó a la iglesia. La iglesia es la que desde Cristo ha tenido el depósito de la fe en la Sagrada Escritura en sus manos. Es la que la ha hecho crecer a través de los textos bíblicos. Es la que la ha interpretado, la que la ha proclamado y la ha predicado. Es la que le ha dado cohesión, ¿verdad?, a la hora de unir todos los libros de la Biblia y formar la Sagrada Escritura. Es la que le ha hecho el mayor estudio y la mayor profundización. Es la que en un primer momento la acercó a todas las lenguas y culturas del mundo. ¿Ok? Es muy importante entender que nosotros no somos ni los dueños, ¿verdad?, ni tenemos la franquicia de la Sagrada Escritura, pero hemos sido a quienes Dios les dio la posibilidad de poder mantener intacto el depósito de la fe en la Sagrada Escritura.
Esto nunca tiene que olvidársenos. Y esto nos tiene que hacer sentir orgullosos, porque lamentablemente, y lo sabemos porque lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Cuando se mete en nosotros la realidad de los hermanos protestantes, los hermanos evangélicos, los hermanos pentecostales, ¿verdad? Y comienzan ellos a apropiarse del uso de la Sagrada Escritura y a tomar como bandera suya de que ellos son cristianos, incluso en contra de nosotros mismos, ¿verdad? Al dejarles utilizar el término como si ellos tuvieran, ¿verdad? El principio de esa realidad, nosotros hemos ido legando y dejando una realidad que es nuestra y que es parte de nuestra esencia como creyentes. A nosotros se nos concedió en la iglesia el depósito de la fe, la iglesia de Cristo. Nosotros somos los primeros llamados cristianos. Nosotros somos cristianos, profesamos la fe en la doctrina católica, pero somos los cristianos que vienen desde Cristo. Eso no para sentirnos orgullosos, ni sacar pecho, ni estar peleando, ni estar buscando cosas que no corresponden, sino para entender que la responsabilidad de esa palabra recayó en nosotros, en la iglesia, y que somos nosotros los primeros que debemos de resguardarla y mantenerla intacta. Nosotros, por esa mala atención que hemos tenido a eso, y perdónenme que me extienda en esto, pero es importante, y que hemos cedido esa realidad cristiana a comunidades evangélicas, ¿verdad? Hemos ido perdiendo esa responsabilidad de procurar que la palabra de Dios se mantenga tal y como corresponde. Por eso ve uno los excesos, ¿verdad? Que muchos hermanos separados hacen a veces de la interpretación de la Sagrada Escritura y cómo la manipulan y cómo a veces la hacen ver como algo que no corresponde. Y eso hay que hacer mea culpa, porque eso también tiene que ver mucho con nosotros en la iglesia, que les hemos permitido que tomen la palabra y hagan lo que quieran con ella, cuando nuestro deber es mantener esa predicación de la palabra intacta. Perdónenme, ahí la extensión. El vínculo intrínseco entre palabra y fe muestra que la auténtica hermenéutica, o sea, el estudio de la Biblia solo es posible en la fe de la iglesia, que tiene su paradigma en el sí de María, lo que acabamos de decir anteriormente. Es imposible adentrarse en su conocimiento sin tener antes de la fe infusa de Cristo, o sea, la fe que se nos da a nosotros en el bautismo, que es faro, puerta y fundamento de toda la Escritura. O sea, nosotros tenemos la palabra porque somos creyentes, porque hemos recibido la fe. También la letra del Evangelio mata si falta la gracia interior de la fe que sana, nos dice San Agustín. O sea, aún teniendo la palabra de Dios, si nos falta la fe para poder creer en esa palabra y asumirla como corresponde, incluso se puede convertir en algo que nos lleve a nosotros a morir y no a la salvación como está llamada a ser para nosotros la Sagrada Escritura. Un criterio fundamental de la hermenéutica bíblica, del estudio de la Biblia, el lugar originario de la interpretación escriturística es la vida de la iglesia. ¿Okay? Entonces esto quiero que lo entiendan, vamos a verlo un poquito más adelante, pero quiero que entiendan esto. Usted puede leer la Sagrada Escritura fuera del contexto de la iglesia, pero al hacerlo dentro del contexto de la iglesia, no institución, la iglesia, pueblo de Dios, todos los bautizados, lo está haciendo de una manera errónea, porque está poniendo a la Sagrada Escritura a decir probablemente algo que la Sagrada Escritura no dice realmente, porque está fuera del contexto de la fe, dentro del contexto de la iglesia. Continuamos. Ya que la Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita, es necesario que los exégetas, recuerden, aquellos que hacen interpretación bíblica, teólogos, los que estudian, ¿verdad?, a Dios a través del conocimiento, y todo el pueblo de Dios se acerquen a ella según lo que ella realmente es, palabra de Dios que se nos comunica a través de las palabras humanas. Acuérdense el mes anterior, ¿verdad? De cómo no podemos ver o pretender ver en la Sagrada Escritura el libro de historia, no podemos pretender ver en la Sagrada Escritura un libro cultural, ¿verdad? Que lo tiene
histórico que lo tiene, pero no está escrita para eso, es una catequesis de fe. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Ninguna predicción de la Escritura está a merced de interpretaciones personales. Esto pónganle mucho cuidado, porque ninguna predicción antigua aconteció por designio humano. Hombres como eran, hablaron de parte de Dios. Entonces es muy importante entender esto también, porque podemos ser manipulados con una interpretación errónea de la Sagrada Escritura o un manejo erróneo de lo que la Sagrada Escritura dice. Si ustedes recuerdan, el mes pasado, perdón, lo decíamos, la interpretación de la Sagrada Escritura se hace en la fe de la Iglesia. ¿Por qué se hace en la fe de la Iglesia? Porque a través de la tradición, de la Sagrada Escritura y de la doctrina, todo eso sirve de apoyo para hacer una interpretación sana de lo que Dios quiere de nosotros. Mientras que si yo tomo la Sagrada Escritura y comienzo a interpretar lo que estoy escuchando, leyendo, profundizando de una manera personalista, muy probablemente la ponga a decir cosas que no dice. Y la ponga, ¿verdad? Como hacen los hermanos separados. Cuando leen el Apocalipsis, dicen, ven, los terremotos, las guerras, las inundaciones, las pestes, como ahora la pandemia, todo eso es porque ya viene el fin del mundo, ¿verdad? Cuando todos los signos que corresponden al Nuevo Testamento en el Apocalipsis son signos de la realidad vivida, ¿verdad? Y expresada a través de lo que la Iglesia, en la esperanza de la salvación, espera, valga la redundancia, alcanzar algún día en la plenitud de los tiempos. Eso es lo que debe de ser. No es un libro para decir, ahorita todo el mundo va al infierno y por eso nos está pasando lo que nos está pasando. San Agustín: no creería en el Evangelio si no me moviera la autoridad de la Iglesia Católica. Son frases de los santos padres que son muy importantes tener en cuenta, ¿verdad? Hombres de mucha sabiduría, un San Agustín, un hombre, recuerden, pagano, convertido, con una sabiduría y una inteligencia excepcional, ¿verdad? Doctor de la Iglesia, que con una gran sencillez, humildad y obediencia, dice claramente, ¿verdad? No está por encima de la Iglesia. La Iglesia es la que tiene la autoridad. Sigamos. Es el Espíritu Santo que anima la vida de la Iglesia, quien hace posible la interpretación auténtica de las Escrituras. Volvemos a lo que decíamos al principio, ¿verdad? El Espíritu de Dios enviado para que nos guíe. La Biblia es el libro de la Iglesia y su verdadera hermenéutica brota de su inmanencia en la vida eclesial. Por eso ustedes ven que ningún documento que la Iglesia ha sacado sobre cualquier tema que haya sacado deja de lado la Sagrada Escritura. Ustedes siempre van a encontrar en cualquier libro, carta, encíclica, etcétera, ¿verdad? Cualquier cosa que la Iglesia saque sobre cualquier tema, siempre tiene como fundamento la tradición, la doctrina, pero sobre todo la Sagrada Escritura. Solo en esta comunión con el pueblo de Dios podemos entrar realmente con el nosotros, en el núcleo de la verdad que Dios mismo quiere comunicarnos. Una auténtica interpretación de la Biblia ha de concordar siempre armónicamente con la fe de la Iglesia Católica. Entonces, si a usted alguien viene y le dice algo sobre la Sagrada Escritura, una persona que no es parte de la Iglesia, lo primero que usted tiene que hacer es venir y confrontar con la voz de la Iglesia. Y no me refiero a la voz nosotros, los sacerdotes, que podemos hacerlo, sino la doctrina que está contenida en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que se manifiesta precisamente en todo lo que la Iglesia enseña. Entonces, si por ejemplo a usted vienen, ¿qué les digo? Un grupo X para defender sus puntos, saca la Sagrada Escritura y pone a decir a la Sagrada Escritura algo que no es, lo primero que usted tiene que hacer es confrontar con lo que la doctrina de la Iglesia dice y ver si realmente está acorde o no con esto. ¿Se acuerdan el mes pasado, perdónenme que estoy en esa necedad, el mes pasado con la formación que decíamos sobre los milagros, ¿verdad? Sobre las apariciones, sobre ese tipo de cosas? Siempre se confrontan con la doctrina, con la tradición, con la Sagrada Escritura, para que precisamente no desvirtúen el mensaje de la fe. La escucha de la palabra de Dios introduce y aumenta la comunión eclesial de los que caminan en la fe. Recordar que la Sagrada Escritura es un libro en donde nosotros encontramos la experiencia, la vivencia y la fe de la Iglesia
y la manejamos de esa manera, nos mantiene en comunión eclesial, nos mantiene en comunión con la iglesia. Sigamos. Entramos en esta partecita, alma de la teología, ¿verdad? Esto es muy fácil, pero a la vez importante que lo tengamos presente. Y es el hecho de que la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, es lo que nos permite a nosotros en la iglesia en general, ¿verdad? Entrar en la realidad clara, diáfana de quién es Dios. Teología, recuerden, teos, Dios, logio, estudio, ¿verdad? El estudio sobre Dios. Es en la Sagrada Escritura donde nosotros aprendemos a comprender quién es Dios. Eso es muy importante. La eficacia pastoral de la acción de la iglesia y de la vida espiritual de los fieles depende en gran parte de la fecunda relación entre exégesis y teología, ¿verdad? Interpretación de la Biblia y la teología. Eso es fundamental. Adelante. Desarrollo de la investigación bíblica y magisterio eclesial. Ya casi vamos concluyendo. Es necesario reconocer el beneficio aportado por la exégesis histórico-crítica a la vida de la iglesia, así como otros métodos de análisis del texto desarrollados recientemente. Cuando hablamos de exégesis histórico-crítica, es aquella exégesis, aquella interpretación que toma en cuenta la realidad histórica del contexto de los pasajes bíblicos y con una sana crítica los aborda para poder comprenderlo de una mejor forma. Si recuerdan el mes pasado, en la formación anterior, nosotros decíamos claramente, ¿verdad?, cómo se ayudaban unos a otros para poder de esa manera dar una comprensión mejor de la Sagrada Escritura. No se contradicen, no se ponen a pelear, a competir, sino que se ayudan. La historia de la salvación no es una mitología, sino una verdadera historia y por tanto hay que estudiarla con los métodos de investigación histórica seria, ¿verdad? Entonces, importante entender, nosotros en la iglesia nos valemos de la ciencia para poder también profundizar nuestra fe. Mantener un sabio equilibrio en relación con la postura adecuada que se ha de adoptar ante la introducción de nuevos métodos de análisis histórico. Esto lo encontramos, ¿verdad? Providentísimos Deus del Papa León XIII y Divino Aflante Spiritu del Papa Pío XII, ¿verdad? Estos dos documentos que ya anteceden, obviamente, al que estamos estudiando. La intervención del Papa León XIII en la Providentísimos Deus de proteger la interpretación católica de la Biblia de los ataques del racionalismo, pero sin refugiarse por ello en un sentido espiritual desconectado de la historia. Concreto, para que lo entendamos fácil, ¿verdad? ¿Qué decía el Papa León XIII en ese documento? Que si bien no todo en la Sagrada Escritura tiene que verse como una cuestión racional, porque es un dato de fe, es una catequesis, una enseñanza de fe, tampoco podemos caer en el error de pensar que en la Escritura lo único que se tiene que pensar es en que es palabra de Dios y no se cuestiona. Al contrario, ¿verdad? Hay cosas que uno tiene que tratar de interiorizar y a veces incluso cuestionar para poder aprender y poder recibir el mensaje correcto. Eso es importante. Sigamos. El Papa Pío XII ha evitado con gran sensibilidad, a su vez, ¿verdad? Divino Aflante Espíritu, alimentar la idea de una dicotomía entre la exégesis científica destinada al uso apologético y la interpretación espiritual reservada a un uso interno. Aquí nos metemos en otro aspecto importante. En algún momento, recuerden que la iglesia siempre nos habla de cosas que ya han pasado, porque las interpreta a la luz de la fe para darnos una noción de cómo tenemos que abordarlas. Entonces, en aquel momento, por querer defender la fe, se había caído en lo que les decía anteriormente, de decir, es palabra de Dios y como la dice Dios, no se cuestiona. Entonces venían personas que con fundamento racional podían echar abajo algún argumento bíblico y se pretendía que simple y llanamente
antes que responder a ese argumento racional, nada más saliéramos de frente con la Sagrada Escritura y dijéramos es palabra de Dios, que es lo que nosotros conocemos normalmente como el fundamentalismo bíblico, ¿verdad? Que no es correcto. Precisamente, ¿por qué? Porque nos dice, y la interpretación espiritual reservada a un uso interno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Que debemos de abordar la Sagrada Escritura con un criterio, ¿verdad? Decíamos anteriormente, crítico, racional, bien fundamentado, para saber interpretarla. Pero a la vez entendiendo quién nos ha mandado esa Sagrada Escritura, que es Dios. Entonces, el respeto profundo a lo que Dios nos quiere decir a través de la Sagrada Escritura, pero a la vez también el abordar responsablemente con una racionalidad crítica para poder aprender y profundizar. Eso es lo que la Iglesia nos enseña. La Iglesia no nos dice, ¿verdad?, que caigamos en fundamentalismos erróneos, sino que tratemos de buscar racionalmente el entender la Sagrada Escritura para poder interpretarla y manifestarla de la manera correcta. Y así poder entonces dialogar con el mundo en el que hoy estamos viviendo, especialmente con aquella parte del mundo que no es cristiana, que no cree en Dios y que no quiere aceptar la palabra de Dios. Ambos documentos rechazaron la ruptura entre lo humano y lo divino, entre la investigación científica y la mirada de la fe, y entre el sentido literal y el sentido espiritual. Ese parrafito, subrayenlo bien, ¿verdad? Porque esto nos abre un camino muy grande para poder usar la Sagrada Escritura de una manera muy correcta. En el trabajo de interpretación, los exégetas católicos no deben olvidar nunca que lo que interpretan es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces sí, hay que tener mucho cuidado de que no por querer profundizarla cada vez más y entenderla cada vez más, la hagamos un libro cualquiera, ¿verdad? No, sigue siendo un libro espiritual, sigue siendo un libro iluminado, sigue siendo un libro en donde Dios está hablando a su pueblo. La meta de su trabajo se alcanza cuando aclaran el significado del texto bíblico como palabra actual de Dios. ¿A qué se refiere con actual? Decía al principio, si recuerdan, al decir actual está diciendo que es una palabra que en todos los momentos de la historia del ser humano siempre tiene algo que nos pueda iluminar, algo que nos pueda encaminar, ¿verdad? Es muy importante tener eso presente. Sigamos. La hermenéutica bíblica conciliar, una indicación que se ha de seguir. Entonces, tengámoslo presente, o sea, para el estudio de la Sagrada Escritura de manera correcta, puesto que Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano, el intérprete de la Escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Esto lo encontramos en el Vaticano II, en el Dei Verbum 106, ¿verdad? Ahí está ese texto, para que lo tengamos en cuenta. En pocas palabras, ¿qué nos está diciendo? Cuando un hermeneuta, ¿verdad? Una persona que estudia la Sagrada Escritura, quiere de verdad ser fiel a la investigación, tiene que tener en cuenta primero qué es lo que realmente Dios quería decir a su pueblo a través de la Sagrada Escritura antes de poder desarrollar ese criterio y ese pensamiento. El agiógrafo, que es el estudioso, ¿verdad?, en general de la Sagrada Escritura, es el que estudia los géneros literarios y la contextualización de la Sagrada Escritura. Entonces, cada vez que ustedes oigan la palabra geógrafo, a eso se refiere. El que estudia los géneros literarios, o sea, el contexto de escritura como tal, ¿verdad? Y la contextualización de la Sagrada Escritura, en dónde calza eso que está diciendo ese pasaje, ¿verdad? Para ponerles algunos ejemplos, en el Antiguo Testamento, algunos pasajes a veces que hablan sobre guerras, sobre matanzas, sobre realidades que el pueblo vivió en algún momento, porque la gente le pregunta a uno mucho, siempre, ¿por qué si Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, por qué permitió eso? No, está hablándonos de una realidad que el ser humano lamentablemente vivió y realizó, en la cual Dios interviene para ayudar al ser humano a cambiar esa realidad.
Entonces, los textos, por ejemplo, en ese sentido hay que saber interpretarlos y contextualizarlos para no caer entonces en una errónea interpretación de quién es Dios y cómo es Dios realmente. Sigamos. Criterios básicos para interpretar en el misterio es en el mismo espíritu en que fue escrita. Esto importante, ¿verdad? Lo puntualizo ahí nada más. Ahí ustedes lo tienen en el pasaje para que lo subrayen bien, ¿verdad? Primero, interpretar el texto considerando la unidad de toda la escritura. Lo que llamamos nosotros, con términos propios de la iglesia, exégesis canónica. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la Sagrada Escritura es una sola y la Sagrada Escritura es una sola conforme la iglesia lo ha enseñado, ¿verdad? Entonces, para poder entonces hacer interpretación, tengamos en cuenta todos y cada uno de los contextos en los que esos pasajes están escritos. Entonces, por ejemplo, aquí ya es una cuestión práctica importante. La gran mayoría, sobre todo las Biblias pastorales o las Biblias de estudio nuestras, ¿verdad? Siempre tienen textos o citas bíblicas de confrontación en los mismos pasajes a la par, en una esquinita, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se nos pone eso? Para que cuando leemos un pasaje nosotros vayamos a confrontar en otros pasajes donde esos mismos temas se tocan y entonces teniendo el complemento de todo lo que la Sagrada Escritura dice acerca de ese tema, nosotros podamos interpretar y entender mejor qué está diciendo la iglesia a través de la Sagrada Escritura en ese tema. Igual las citas al pie de página, que muchas veces vienen también en este tipo de Sagradas Escrituras, pastorales o de estudio, ¿verdad? Que nos amplían aún más ciertos temas muy importantes y específicos. Tener presente la tradición viva de toda la iglesia, ¿verdad? Lo que la iglesia ha pensado siempre sobre esas cosas a través del tiempo. Observar la analogía de la fe, ¿verdad? Cómo esto que nos dice la Sagrada Escritura nos refiere a algo que nosotros debemos de creer en la fe y cómo lo debemos de creer. Solo donde se aplican los dos niveles metodológicos, el histórico crítico y el teológico, se puede hablar de una exégesis teológica, de una exégesis adecuada a este libro. Aquí hay que tener dos cosas cuidadas. Primero, lo dice clarito el pasaje, ¿verdad? Solamente donde se utilizan esos dos métodos de hermenéutica, podemos estar seguros de que está realmente haciéndose una exégesis como corresponde. Esto, segundo, para que no cualquier persona venga y diga que fue iluminado por Dios y que interpretó la Sagrada Escritura y la Sagrada Escritura le dice tal cosa, ya nosotros debemos de creer en eso, brincándonos absolutamente todo lo que la iglesia nos ha enseñado y nos enseña constantemente sobre la interpretación bíblica. Continuamos. Y ya terminando, ¿verdad? Estamos con este punto, el peligro del dualismo y la hermenéutica secularizada. ¿A qué se refiere esto? Primero, recuerden, ¿verdad? Humano, espiritual, humano, divino. Ese es dualismo, ¿verdad? De que aquí solamente lo humano, aquí solamente lo divino. Las dos cosas no pueden interactuar. Y curiosamente, resulta que los que tienen y pueden vivir la experiencia de Dios somos los seres humanos. Entonces, sería como que nosotros nos saquemos el alma, el espíritu, ¿verdad? Y que digamos el cuerpo va a seguir por su lado y ahora el alma va a seguir por el otro, ¿verdad? No funciona, ese dualismo. Y la hermenéutica secularizada es una corriente de personas que se han metido a estudiar la Sagrada Escritura, pero que no lo hacen desde la iglesia, sino desde afuera de la iglesia, con el propósito fundamental de contradecir la enseñanza de la iglesia, ¿verdad? No lo buscan por el lado de la fe, sino que lo buscan más bien de buscar argumentos que puedan contradecir lo que la doctrina de la iglesia siempre ha enseñado. Y dice concretamente, ¿verdad? Hay que señalar el grave riesgo de dualismo que hoy se produce al abordar las Sagradas Escrituras. Ya expliqué qué es eso. Lamentablemente sucede más de una vez que una estéril separación entre ellos genera una separación entre exégesis y teología. De todo ahí en la viña del Señor, y lamentablemente a veces, hay que reconocerlo, ¿verdad? Hay ciertas interpretaciones o posiciones que vienen más bien, en lugar de ayudar a abordar, a contradecir y a causar confusión.
Eso es algo que tenemos que tener muy presente y utilizar con mucho cuidado. Continuamos. Primero, si la actividad exegética se reduce únicamente al primer nivel, la escritura, el dualismo, recuerden, ¿verdad? Misma se convierte solo en un texto del pasado. Con semejante reducción no se puede de ningún modo comprender el evento de la revelación de Dios mediante su palabra que se nos transmite en la tradición viva y en la escritura. Y segundo, la falta de una hermenéutica de la fe con relación a la escritura no se configura únicamente en los términos de una ausencia. Es sustituida por otra hermenéutica, una hermenéutica secularizada, positivista. Positivista hablando en el sentido del racionalismo, ¿verdad? De esa corriente de pensamiento, cuya clave fundamental es la convicción de que Dios no aparece en la historia humana. Se proponen interpretaciones que niegan la historicidad de los elementos divinos. Entonces, al contradecir la Sagrada Escritura, se contradice el hecho de que Dios haya hablado y obviamente de que Dios exista. Esa es la razón por la cual entonces esto entra en funcionamiento. Sigamos. La tercera, una postura como esta no hace más que producir daño en la vida de la iglesia, extendiendo la duda sobre los misterios fundamentales del cristianismo y su valor histórico, como por ejemplo, la institución de la escritura, de la Eucaristía, y la resurrección de Cristo. Así se impone, de hecho, una hermenéutica filosófica que niega la posibilidad de la entrada y la presencia de Dios en la historia. Si Dios no es capaz de hacer eso, pues obviamente nada de lo otro existe. Lo dirá San Pablo con aquella frase famosa, ¿verdad? Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Cuarto, la consecuencia de la ausencia del segundo nivel metodológico, la hermenéutica racionalista, es la creación de una profunda brecha entre exégesis científica y lección divina. Cuando la exégesis no es teológica, sino racionalista, la escritura no puede ser el alma de la teología y viceversa. Cuando la teología no es esencialmente interpretación de la escritura en la iglesia, esta teología ya no tiene fundamento. Y este no fundamento hace que entonces pierda sentido la Sagrada Escritura como un libro espiritual que nos puede alimentar en la fe. ¿Sigue? Por último, fe y razón en relación con la Escritura. No se ha de minimizar el peligro de la aplicación de una sola metodología para llegar a la verdad de la Sagrada Escritura, olvidando la necesidad de una exégesis más amplia que permita comprender junto con toda la iglesia el sentido pleno de los textos. Esto lo dice la Fides et Ratio, ahí falta una T, Fides et Ratio, con T, ¿verdad? Et, con T ahí, Ratio, Juan Pablo II. Lo que está en juego en la hermenéutica con que se aborda la Sagrada Escritura es inevitablemente la correcta relación entre fe y razón. Pónganle mucho cuidado a esto. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? No se contradice, no se contrapone, simple y llanamente hay que tener una realidad bien equilibrada entre lo que dice la fe y lo que dice la razón para tener un buen fundamento en el cual nosotros podamos sustentar lo que creemos. ¿Sí? En la utilización de los métodos de análisis histórico hay que evitar asumir allí donde se presente criterios que por principio no admiten la revelación de Dios en la vida de los hombres. O sea, si bien tenemos que estar abiertos al racionalismo, al buen uso de la razón, ¿verdad? No podemos admitir en ningún momento como creyentes algo que venga a contradecir totalmente a Dios. Se necesita una fe que, manteniendo una relación adecuada con la recta razón, nunca degenere en fideísmo. Llevaría a lecturas fundamentalistas, ya lo dijimos anteriormente, ¿verdad? Ni tanto de una ni tanto de la otra, sino un sano equilibrio de las dos. ¿Sigue? Se necesita una razón que, investigando los elementos históricos presentes en la Biblia, se muestre abierta y no rechace a priori todo lo que exceda su propia medida, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo, equilibrio. La religión del logos, recuerden esa frase, la habíamos utilizado ya, la religión de la palabra, encarnado no dejará de mostrarse profundamente razonable al hombre que busca sinceramente la verdad y el sentido último de la propia vida y de la historia. Quien tiene ese sano equilibrio,
¿verdad? Nunca se va a ver abrumado. Al contrario, se va a ver siempre bien orientado, sabiendo que tiene que profundizar y sabiendo que tiene que comprender de mejor forma. ¿Sí? Ok, concluimos entonces aquí, ¿verdad? Si gusta, Kimberly, poner ya la pantalla. Ok. Espero que no haya sido muy complicado ni muy enredado, ¿verdad? Nada más puntualizo dos cosas importantes. Yo que me quemé las pestañas 7 años estudiando, ¿verdad? Todos los temas necesarios para hoy poder, con toda la humildad y la sencillez del caso, hablarles a ustedes, y que no lo sé todo, ¿verdad? Les puedo decir lo importante que es profundizar la fe. Porque hace un tiempo atrás alguien me quiso tratar de tonto, ¿verdad? Por ser creyente. Y yo le decía que nada más lejos que eso, ¿verdad? Yo de tonto no tengo un pelo. Y gracias a Dios que me dio inteligencia, me dio capacidad, ¿verdad? Pude estudiar y profundizar todo lo que yo sé, ¿verdad? Y lo que voy aprendiendo día con día. Entonces, nunca ustedes permitan que una persona, porque ustedes son personas creyentes, piense o se atreva incluso a decirles que son personas ignorantes o tontas porque creen en Dios, ¿verdad? Porque para creer en Dios de verdad y con criterio, se necesita ser inteligente, ¿verdad? Una persona tonta probablemente no cree en Dios, porque siempre se va a tragar lo que le digan. Una persona que realmente cree en Dios y sostiene su fe con fundamento, es una persona que entiende, que estudia, que profundiza y que lo que no sabe, ¿verdad? No lo inventa, sino trata de aprenderlo. Eso es importante entenderlo, ¿verdad? Por eso hay que tener tanto cuidado a los fundamentalistas que a veces solamente se ponen a hablar de lo que piensan y opinan, pero sin ningún fundamento. Hoy, gracias a Dios, y se los decía la vez anterior, gracias a Dios, incluso en algunos de las iglesias protestantes, encontramos ya a las personas que rigen en estas iglesias preocupándose más por estudiar, ¿verdad? Entonces, ya uno oye a la hora de dialogar con hermanos separados un poquito más de coherencia y de inteligencia a la hora de expresarse ciertas cosas, ¿verdad? Porque al principio de esto, así, cuando yo por ejemplo, comenzaba mi sacerdocio, qué difícil era, ¿verdad? Oír cada barabasada que uno decía, Ave María Purísima, qué cosa más terrible, ¿verdad? Y a mí me encantaba cuando yo estaba de día libre en la casa de mis papás, siempre pasaban hermanos separados, ¿verdad? Entonces les pegaba unas revolcadas porque yo decía, hay que aprovechar, ¿verdad? Hay que aprovechar. Y ahora hay que cuidarse porque si uno no está bien preparado, en la de menos lo revuelcan a uno. Pero eso más bien que dicha, ¿verdad? Que dicha que se puede tener eso. Y lo segundo, que nada más antes de entrar a la parte de preguntas, si las hay, quería también recordarles, y es importante, vean, antes que buscar cursos, y quiero que me entiendan bien esto, antes que buscar cursos, traten ustedes de profundizar en lo que la iglesia ya ha hecho. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Vean, por ejemplo, este documento que estamos estudiando, para la gran mayoría de ustedes es totalmente nuevo. Y vuelvan atrás y fíjense de la fecha en que está escrito, ¿verdad? Y así les puedo hablar de cualquier clase de documentos. Vea, si algo le dimos gracias a Dios nosotros los sacerdotes fue que el Papa Juan Pablo II pasó al cielo. Porque el Papa Juan Pablo II hizo una de documentos que prácticamente no nos daba tiempo de estudiarlos, porque era uno detrás de otro, uno detrás de otro, y uno detrás de otro, y así nos llevaba. Y entonces, se necesita no solamente estudiarlos, profundizarlos, sino asumirlos, ¿verdad? Entonces hay documentos que, por ejemplo, ahorita, después de tantos años, ¿verdad? Uno todavía está leyéndolos, porque se van juntando con los que ya vienen del Papa Benedicto, con los que vienen ahora del Papa Francisco, ¿verdad? Y además de eso hay que tomar en cuenta a todos los que vienen detrás,
Entonces, o sea, hay una gama de doctrina y yo sé, no sé si se los he dicho, pero yo se los he dicho, creo que, no me acuerdo ahorita si en una homilía o en alguna otra formación o en esta formación. El tema que usted quiera profundizar, usted encuentra alguna palabra de la iglesia, en lo que sea. Lo único que tiene que hacer es buscarlo. ¿Verdad? Fue el mes pasado que lo mencionó usted. Ah, ok. Ve, ya el Alzheimer está comenzando a hacer efecto aquí. Entonces, tengan cuidado con eso, ¿verdad? Si a ustedes alguien le dice, un día de estos vino una muchacha y me dice, padre, yo necesito que usted me ayude porque tengo un trabajo en la universidad en donde tengo que fundamentar la posición de la iglesia de frente a los anticonceptivos, ante la planificación y ante los anticonceptivos era el tema. Y comencé a sacarle documentos así de memoria que yo tengo, ¿verdad? Sin darle nada más, búsquese acá, búsquese acá, búsquese acá, búsquese acá. Y se quedó así como viéndome y me dice, ¿pero por qué tantos? Y le digo, pero usted me está diciendo que le ayude. O sea, pero es que yo no creo que me vaya a dar tiempo de ver tantos documentos. Le digo, bueno, eso es otra cosa. Le digo, pero usted quiere el fundamento de la iglesia y si lo quiere bien y lo quiere hacer bien, le digo, ahí está. Entonces, aplíquese con eso, ¿verdad? Me dice, no, es que yo creí que había tal vez un librito que hablara algo de eso, que lo pudiera ayudar a uno, ¿verdad? No. O sea, porque, por ejemplo, imagínense ustedes que la iglesia habla de la anticoncepción desde antes del Vaticano II. Estamos hablando de los años 50, del siglo pasado. Entonces, 1966. sí, ¿verdad? El Vaticano II fue, pero digamos, los documentos más antiguos de anticoncepción están desde los años 50, antes del Vaticano II, que terminó en el 67. Entonces, precisamente, si ustedes lo toman, obviamente, de acuerdo a aquel momento, ¿verdad? Hay que contextualizar la cultura en el momento, pero ya desde ese momento la iglesia estaba tratando de iluminar todo lo que venía, ¿verdad? De la revolución sexual y de la situación de los anticonceptivos en el mundo, hasta el día de hoy, ¿verdad? Con la Carta a las Familias, con la Familiares Consorcio, que habla sobre todo lo que es planificación y todo lo que es el término, que recuerden que el término planificación, le decía esta muchacha, ¿verdad? Es un término de la iglesia. La iglesia es la primera en hablar de la planificación responsable de los hijos. Entonces es importante como tener conciencia de eso. Ok, me callo. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, doña Ligia? Que la veo con el brazo abierto. Padre, es que quiero saber si estoy bien en lo que yo capté de una pregunta, Ajá. de una palabra, perdón. Hermenéutica secularizada. Sí, Las personas aquellas que estudian la Sagrada Escritura fuera de un contexto de iglesia. exactamente. ¿Es eso? Exactamente. Bueno. O sea, son personas que se meten a estudiar la Sagrada Escritura, pero sin tener en cuenta lo que la iglesia enseña. Nada más con el propósito más bien de buscar criterios o razonamientos que contradigan lo que la iglesia enseña sobre la Sagrada Escritura. Ok, eso era la pregunta. Gracias. Muchas gracias a usted. ¿Quién más? No sé, Rocío, si hay preguntas ahí en el chat o No, no. yo no veo preguntas aquí en el chat. Ok, tú tan clarísimo, tan enredado que ya nadie pregunta. Hoy tenemos mucho menos personas, ¿verdad? Sí, hay muchas que nos pusieron que no podían ponerse hoy en línea. Qué tirada lo que se pierden. Sí, yo que sí quería hacer un comentario, padre, con respecto al dualismo, que creo que eso se está dando mucho ahora porque ahora la gente tiende a separar esto, precisamente lo divino con lo humano, ¿verdad? Y al final nosotros tenemos que entender que nosotros somos creados a imagen de Dios, entonces somos divinos solo por el hecho de que somos creados por Él, ¿verdad? Entonces no podemos estar divididos porque pertenecemos a Él. Además de que lo vemos representado prácticamente donde se une todo esto en la Eucaristía, ¿verdad? Él se hace en nosotros una vez que nosotros tomamos la Eucaristía. Entonces, la gente tiende a dividir, no, pero es que eso es un pedazo de pan, no. O sea, el pedazo de pan es, si nosotros lo queremos ver,
es algo simbólico que lo queremos hacer tangible, pero el hecho de lo que significa el trasfondo de todo esto es tener a Cristo dentro de nosotros. Al final nosotros nos vamos a convertir por unos minutos en custodia del cuerpo y de la sangre de él al obtener la hostia, ¿verdad? Entonces jamás en ningún momento podemos ver o separar estas cosas como lo humano por un lado y lo divino por otro lado. ¿Por qué? Porque de todos modos somos hechos a imagen de él. Ya solo el simple hecho de ser hechos a imagen de él, somos parte de él y punto, ¿verdad? Ok, sí la entiendo y está bien el comentario. Nada más tengamos en cuenta ahí un cuidado con algunos términos que hay que saber utilizar, ¿verdad? Recuerden que, y ahí es donde tiene que haber un sano equilibrio entre racionalismo y fe, ¿verdad? Porque recuerden que entre nosotros podemos hablar de cosas de fe y tal vez no tenemos ningún problema porque todos somos creyentes. Pero si nosotros tenemos que hablarle a personas que no son creyentes, tenemos que buscar cómo hablarles concretamente de una manera clara y que sea a la vez exacta. Por ejemplo, el término símbolo, ¿verdad? Cuidado porque nosotros no estamos en la Eucaristía con un símbolo. Sí, sí. Eso denota algo, ¿verdad? Que representa, no, en la Eucaristía lo que está ahí es, ¿verdad? Esto es mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, ojo con la utilización de la palabra, porque puede prestar a confusión. En esa parte hay que cuidarse. Y el otro término también, recordemos, lo que se deshace en el cuerpo es la materia. ¿Ok? Pero Cristo, al entrar en nosotros, realiza una transformación del ser humano, de la persona. Entonces, estrictamente hablando, nosotros nunca perdemos la presencia espiritual de Jesús una vez comulgando, ¿verdad? Eso es muy importante entenderlo, porque si no lo explicamos bien, la gente puede pensar, ya pasaron como 5 minutos, ya se deshizo el pan y ya Jesús ya no está. No, cuidado. Jesús sigue sí, estando. Sí, la materia, Sí. Es más, otro documentico que les invito a leer, la Sacramento Caritatis del Papa Benedicto XVI, que habla sobre la Eucaristía. Lo dice muy bonito, muy importante, cuando habla de la espiritualidad eucarística, que de hecho un día de estos estaba en la formación de los ministros, de los candidatos a ministros, que estábamos en eso, les está hablando de la espiritualidad eucarística, y lo tomé como base. Algo que dice Benedicto XVI, que es muy bonito, es que de alguna manera esa comunión que yo realizo cada día, al unirse al Espíritu que en mí está desde el bautismo, lo va haciendo cada vez más pleno. Y eso es la transformación que se realiza en cada ser humano. Entonces, la persona que viene todos los días a misa, no por venir, sino porque viene realmente a lo que viene, ¿verdad? Cada día va planificando más su espiritualidad y su espíritu como cristiano, ¿verdad? El que viene cada 8 días, pues se la juega, ¿verdad? Algo va agarrando y va planificando, ¿verdad? Pero ya el que viene ahí una vez perdida, sin ninguna justificación, ¿verdad? Como que no está tal vez recibiendo toda la gracia que podía recibir cada vez que comulga, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante también, léanse, si tienen chancecito, en lugar de estar viendo la novela, ¿verdad? Léanse ese documento. Ya se los pasé por el WhatsApp. Ok, sobre todo la parte de la espiritualidad, léanlo todo. La tercera parte, la parte de la espiritualidad eucarística. Y verán qué buena amiga le sacan, ¿verdad? Para la vivencia de la Eucaristía. Eso sería muy importante. No sé si habrá, doña Irama, dígame. Es que ahorita que estaba hablando sobre la Eucaristía y su permanencia de Jesús en nosotros, yo la otra vez escuché a un sacerdote que realmente me confundió lo que dijo. Ay, santísimo. Que Jesús, o sea, que bueno, nosotros recibíamos a Jesús, pero él
duraba segundos, porque si no, nosotros seguiríamos siendo sangrarios ambulantes y la gente tendría que arrodillarse ante nosotros. Entonces, no sé, a mí me confundió bastante, porque yo siempre he creído, ¿verdad? Cuando yo recibo a Jesús, Él permanece en mí y Él me va transformando, lo que usted decía. Por eso yo dije ahorita, si usted me entendió, que creo que no me entendió, yo dije ahorita que Él se hace parte de nuestro espíritu y complementa aún más esa realidad espiritual que transforma al ser humano, ¿verdad? Entonces, lo que deja de existir es la materia, ¿verdad? Porque como todo alimento que nosotros recibimos tiene un proceso de, ¿verdad? Entonces deja de existir la materia, eso es lo que deja de existir. Pero la realidad espiritual en nosotros queda ahí, ¿verdad? Y se complementa con nuestro espíritu. ¿Qué lo ves desde esa perspectiva? Sí. Si comparamos el sagrario, donde están las formas consagradas, a nosotros, ¿verdad? Sí hay una diferencia, porque en el sagrario está la materia. En nosotros ya no existe la materia. Existe la realidad espiritual, ¿verdad? Y no como algo aparte de, sino que viene a complementar lo que ya existe en nosotros. Es como, si se recuerdan, a veces les he puesto ese ejemplo, ¿verdad? De la parejilla de novios que se comienza a tratar y conforme ese noviazgo va caminando, se va creando en ellos una cercanía mayor, un cariño mayor que se convierte en algún momento en amor. No sé si me comprenden la comparación, pero es eso. Cada vez que usted va comulgando, es como ese trato, ¿verdad? Esa relación con la pareja que va creciendo y que va haciendo de un gustarme a un cariño, a un amor, ¿verdad? Y que va creciendo cada día más. ¿Por qué? Porque ese trato va haciendo que yo vaya interiorizando más con la persona. Eso es exactamente lo que nos pasa con Jesús. Cuando yo les hablo a ustedes de la relación íntima con el Señor, les estoy hablando de eso. Es jalar con el Señor y hasta que llegue un momento en que ya, ahora sí, ya nos amamos y aquí ya del resto de la vida juntos, ¿verdad? Esa es la relación que tendría que haber con Jesús. Ya entendí. Ok. Bien. Merle, Gracias. Padre, con gusto. padre, Merle primero. ¿quién? Perdón, doña Ligia, Merle primero. Es que ya Gracias, tenía... sí. Ya Bueno. Con respecto a la exégesis, es que se dice, ¿verdad? Exégesis. Ajá. La interpretación, ¿verdad? De la palabra de Dios dice que debe ser teológica, ¿verdad? Y no científica. Es así para que sea realmente interpretado como debe ser, ¿verdad? La escritura. Es así. Exactamente. Recuerden que siempre tiene que tener los dos, ¿verdad? Lo que hablamos ahora del dualismo, razón y fe, ¿verdad? Siempre tiene que tener las dos partes. O sea, una buena exégesis bíblica tiene en cuenta toda la parte histórico-crítica, ¿verdad? Racionalista, pero también tiene que tener en cuenta la parte de estudio teológico y de estudio de la realidad espiritual, ¿verdad? Entonces no se debe apartar de eso. Lo que sí tiene que haber entonces, cuando hay una exégesis real, tiene que estar presente la teología, estudio del logos, estudio de la palabra, ¿verdad? De Dios, que es la que nos da a nosotros la experiencia de lo que es Dios mismo, ¿verdad? Y nos da la interpretación de lo que es Dios mismo. Y a eso le aplicamos el racionalismo, ¿verdad? El estudio ya racional en donde se mete todo lo que decíamos la vez anterior, arqueológico, científico, ¿verdad? Que nos va dando como fundamento a ciertas cosas que la Sagrada Escritura nos dice. Y esa persona, el agiógrafo, también interpreta, ¿verdad? No, el agiógrafo es el encargado de estudiar, que hace todo ese estudio, ¿verdad? Por decirlo así, es como un plagio. Después de que el agiógrafo estudió todo y se quemó las pestañas, el exégeta viene y agarra eso y hace exégesis para interpretar la Biblia, ¿verdad? O sea, el trabajo duro le toca al agiógrafo. Sí. ¿Sí? Exactamente. Es como
como no sé, ¿verdad? Bueno, mejor no me meto a hacer comparaciones, pero como alguien bueno, sí voy a hacerla, ahí me perdona a algunos si lo ofendo, ¿verdad? Es como el maestro de obras que hace toda la casa y la deja bellísima, sí, con base en un plano, ¿verdad? Y después viene el arquitecto y le dice, esta es mi obra. Pero que realmente trabajó fue el maestro de obras. Sí. ¿Verdad? O sea, los dos trabajaron, pero el que construyó la obra fue el maestro de obras, ¿verdad? Muy bien. Gracias, padre. Sí, perdón, doña Ligia. Padre, es que hay una pregunta, una palabra que no logro, no sé, no la logro entender, quizás se me ha enredado un poco. El dualismo. Es que el dualismo dice que uno tiene que tener mucho cuidado al abordar esta palabra, pero lo que no es que no le entiendo la palabra. No se confunda, no se confunda. Estoy confundida. Dualismo es tener dos elementos, ¿verdad? Que se contraponen. Eso es dualismo. ¿Ok? Entonces lo que está diciendo es con respecto a la fe y a la razón, que no debe haber dualismo, o sea, no debe haber contraposición entre la fe y la razón, sino más bien lo que tiene que haber es un complemento. Yo había puesto así, que dualismo para mí es, por ejemplo, lo divino con lo humano, está malo, entonces. No podría ser. Son dos realidades distintas, sí. Pero no se pueden contradecir, se complementan. El dualismo, cuando hablamos de dualismo, es que existen dos realidades diferentes, ¿verdad? Y lo que dice el cuidado que hay que tener es no contraponer esa realidad, esas dos realidades, sino que se puedan complementar. Ya. ¿Ok? Ok, ya ahora sí. Lo humano divino, por ejemplo, la fe y la razón, ¿verdad? Que son realidades distintas de la misma persona, del mismo ser humano. Cristo con esa parte humana de nosotros. No, ya ahí es otra cosa. Ya es otra cosa. Sí, bueno, es otra cosa. Entonces me quedo con eso que usted me acaba de decir. Exacto. Muchas gracias. A servirle. Elisa. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, hija. Con respecto a la hermenéutica secularizada, creo que un buen ejemplo, creo que lo he visto en estos programas que pasan por algunos canales en donde dicen que van a hablar de Dios, pero ponen a doctores en teología de tal universidad y la otra, pero resulta que cuando estos doctores de teología hablan, resulta que sacan a Dios del contexto y colocan a un ser extraterrestre. No sé si alguno de los que está acá los ha visto, pero es tremendo lo que hacen. Entonces resulta al final que la vida en la Tierra la sembraron los extraterrestres. El ser humano tiene genes extraterrestres y vamos a ser salvados por extraterrestres. Y van usando textos de la Biblia así, literales, en donde ellos dicen, sí, mire, aquí dice que seres tales bajaron y tienen que ser extraterrestres. Entonces sacan a Dios por completo de esa historia. Y incluso el otro día escuché a uno de ellos explicar lo que ocurre con el sacramento de la Eucaristía, comparándolo con otros rituales, por ejemplo, practicados en Egipto, cuando los sacerdotes repartían pan. Entonces, creo que y en ningún momento, pero en ninguno, mencionan a Jesús presente en ese misterio. Entonces, pienso que es un ejemplo muy claro de esa hermenéutica secularizada. Son doctores renombrados de universidades de México o de Estados Unidos. Okay. Entonces, eso me deja a mí, y a veces termino pagándolos, los dejo quitándolos, los escucho un rato para ver
las tonteras que hablan, porque son puras tonteras, y luego lo quito. Pero ahora que usted menciona este término, creo que es a eso a lo que se refieren. Exacto. Ahí sí es importante tener en cuenta dos aspectos. Primero, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Yo utilizaría como esa comparación. El hecho de que uno lleve el título de doctor en algo no lo hace especialista en algo, ¿verdad? Lo hace conocedor, pero no especialista. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque a veces, a mí me da risa porque a veces es el querer tal vez como promoverse más a uno mismo que lo que uno está enseñando, lo que uno está. Porque si fuera el caso, yo me puedo poner el licenciado antes del presbítero también, ¿verdad? Porque tengo, tengo el estudio. Pero no es eso lo que cuenta, ¿verdad? O sea, el conocimiento es lo que realmente está presente. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque a veces ponen que doctor tal, que esto, que lo otro. Eso lo que le da es que ha tenido ya la oportunidad de estudiar y se ha capacitado, pero no lo hace especialista necesariamente. Entonces hay que tener cuidado en eso. Y lo segundo, que creo que Elisa, que es importante también entender, y sí aplica en lo que usted está diciendo, ¿verdad? Pero también recordemos que ellos actúan no con base en un conjunto, ¿verdad? Sino a título personal. Entonces, correcto, no necesariamente lo que ellos dicen es lo que todos los demás opinan, porque es una forma de ellos de manifestar, ¿verdad?, su criterio, su opinión sobre tal tema. Entonces, lamentablemente lo que pasa es que muchas personas, a veces dependiendo de quién sea, si es alguien como que reconocidillo ahí en los medios de comunicación, ¿verdad?, ya como que les dan mucha pelota, ¿verdad? Y de alguna manera les dan autoridad, pero realmente es su opinión lo que están externando. Habría que ver si todos aquellos que, por ejemplo, en este caso son agiógrafos o exégetas o hermeneutas, en el caso de la Sagrada Escritura, si todos ellos realmente apoyan esa misma posición o ese mismo criterio, ¿verdad? Entonces, hay que verlo también como eso, ¿verdad? Hay que verlo como su opinión, como su teoría incluso, que puede ser válida, una teoría, ¿verdad? Pero nunca pontificarla como una realidad cuando no necesariamente todo el mundo lo dice de esa forma. Correcto. Y otra cosa, padre, es al principio usted habló de una actitud con la que debemos acercarnos a la palabra de Dios. Y me vino a la mente, y no sé si es un buen ejemplo, el momento en que Moisés se acerca a la zarza ardiente y Dios le dice, quítate las sandalias porque el lugar donde estás es sagrado. Entonces, creo que es una buena manera de comprender que cuando nos acercamos a lo sagrado, no solo nos debemos descalzar, es que nos debemos despojar de toda idea preconcebida, de lo que nosotros creemos y pensamos. ¿Por qué? Porque el mismo Señor lo dice, sus pensamientos no son los nuestros. Entonces, esa actitud de humildad ante lo que yo desconozco y es más grande que yo. Entonces, pienso que ese ejemplo de Moisés, teniendo que quitarse el calzado que creo, y tal vez usted sepa mejor qué significado mayor puede tener ese gesto, quitarse el calzado para alguien en esa época, ¿verdad? ¿Qué significaba? Es algo que nos debe mover a reflexionar. ¿Cómo me acerco yo a la palabra? Es como usted decía, me impulsa el orgullo de saber y de decirle a otros lo mucho que yo sé, o de decirle a los otros en algún momento corregirlos, ¿verdad? Tal vez no con mucha caridad o qué sé yo. O sea, hay tantas actitudes para yo querer aprender sobre la palabra de Dios, pero pienso que la más efectiva para que el Espíritu de Dios nos pueda
iluminar, es esa humildad. Despojarme yo de todo. Sí, no, tiene toda la razón. Nada más, si tengan en cuenta, por ejemplo, que en ese pasaje, el quitarse el calzado es tener contacto directo con la tierra, ¿verdad? Porque el hombre salió de la tierra, fue creado de la tierra. Entonces, tener contacto directo con la tierra sin nada que interfiera es en el fondo tener contacto directo con Dios, ¿verdad? Obviamente entra también toda la situación ahí de la grandeza de Dios, creador, el creado, ¿verdad? O sea, hay varias cosas que hay que tomar en cuenta el pasaje, pero el gesto completo ahí es quitarse el calzado para que no interfiera nada entre Dios y el creador, porque el hombre ha sido creado de la tierra, ¿verdad? Que es lo mismo que pasa con el sacerdote, por ejemplo, en la ordenación sacerdotal, que nos postramos en tierra para el canto de las letanías, ¿verdad? Poner el rostro en tierra, recuerden David también, ¿verdad? Poner el rostro en tierra es conocer la fragilidad del ser humano delante de la grandeza de Dios. Eso Correcto, sí. gracias. Okay. Gracias a usted. Bueno, ya se nos fue el tiempo, entonces vamos a hacer la oracióncita para culminar. Espero de verdad que les haya servido y con mucho gusto ahí en lo que yo pueda. Alguien me comentaba, nada más para concluir, un día de estos que si podían enviarme alguna consulta que les surgiera en el transcurso del mes, ¿verdad? Sobre lo que estaban leyendo. No tengo ningún problema. Entonces, cualquier cosita ahora ellas en el chat le ponen, si me hacen el favor, el correo, ¿verdad? Nada más para que me escriban y entonces, si tienen preguntas o dudas o algún comentario, yo en el momento en que tengan chancecito, yo con gusto les puedo ayudar en lo que pueda. Muchas gracias. Ok, vamos a tal vez la otra para donde dice gracias. Para recordarles que estamos para el 19 de junio y los numerales van a ser del 37 al 49. Creo que a partir de aquí varios libros que se sacaron en impresiones no van a concordar con las páginas. Entonces vamos a manejarnos por los numerales para que no tengamos pérdida con respecto a lo que tenemos que repasar para el próximo encuentro. Y vamos a proceder a hacer la oración. Muchas gracias, Padre. ¿Del 37 cuál es? Del 37 al 49. Ok. Bueno, entonces nos vamos a poner en presencia de nuestro Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Virgen María, salud de los enfermos, que has acompañado a Jesús en el camino del Calvario y has permanecido junto a la cruz en la que moría tu Hijo, participando íntimamente de sus dolores, acoge nuestros sufrimientos y únelo a los de Él, para que las semillas esparcidas durante el jubileo sigan produciendo frutos abundantes en los años venideros. Madre misericordiosa, con fe nos volvemos hacia ti. Alcánzanos de tu Hijo, el que podamos volver pronto, plenamente restablecido a nuestras ocupaciones para hacernos útiles al prójimo con nuestro trabajo. Mientras tanto, quédate junto a nosotros en el momento de la prueba y ayúdanos a repetir cada día contigo nuestro sí, seguros de que Dios sabe sacar de todo mal un bien más grande. Ven, Virgen Inmaculada, haz que los frutos del año jubilar sean para nosotros y para nuestros seres queridos prenda de un renovado empuje en la vida cristiana, para que en la contemplación del rostro de Cristo resucitado encontremos la abundancia de la misericordia de Dios y la alegría sin fin del cielo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.